cómo puede los pacientes que sufren diabetes, cómo pueden convivir, digámoslo así, con la enfermedad. ¿De qué manera tienen que atenderse ellos? Bien, para iniciar, les voy a explicar sobre un poquito lo que es diabetes. Sí. Esta es una enfermedad metabólica crónica. Generalmente es cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que éste produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. Entonces, este efecto de una diabetes no controlada es lo que se llama comúnmente hiperglucemia, que es aumento del azúcar en sangre, y que con el tiempo va dañando gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Y hay que decir pues que la diabetes, está la diabetes tipo 1, que generalmente se ha catalogado como la diabetes juvenil o de inicio de infancia y se caracteriza por una producción deficiente de insulina, ya que el páncreas no la secreta y los pacientes requieren administración diaria de insulina. La diabetes generalmente se presenta ya en la etapa adulta de los pacientes. Se debe a que el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina, y esto es debido mayormente a que el paciente presenta un peso corporal excesivo o son inactivos físicamente. Hay diabetes gestacional también, que se caracteriza por hiperglucemia, que aparece durante el embarazo, y hay otros tipos de diabetes. Dando meramente a los cuidados que debe tener el paciente diabético. Lo primero que vamos a hacer en una consulta, tenemos que educar a este paciente cuando le damos el diagnóstico de diabetes. Generalmente ya cuando recibimos una consulta diabética, este paciente ya tiene 2 o 3 años de que sus niveles de glucosa en sangre habían sido elevados. Y él no lo sabe hasta que llega a la consulta preocupado por los síntomas llaman síntomas poli de la diabetes, porque hay poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso. Eso significa orinadera, mucha sed excesiva, pérdida de peso. Puede haber también prurito, que es picazón en el cuerpo del paciente. Entonces, para garantizar un éxito en que el paciente diabético viva controlado, debemos educarlo. Más o menos, ¿qué tipo de educación requerimos llevarle a estas personas para que se cuiden, doctora? Bien, entonces, estos pacientes tienen que aprender a automonitorearse sus niveles de glucemia. ¿En qué consiste eso? El paciente debe tener un glucómetro en casa y debe aprender a realizarse sus pruebas de glucemia, tanto en ayunas como postprandiales, que significa 2 horas después de haber comido, 2 horas al azar después de haber comido. Y el paciente, en la primera consulta le explicamos que debe tener unas metas glucémicas, y esas metas glucémicas van a estar en dependencia de la edad del paciente y de las comorbilidades que presentan. Las comorbilidades son las patologías que puede tener aparte de la diabetes, tales como hipertensión, enfermedades renales, ya propias de la edad. Entonces, lo primero que el paciente debe automonitorearse. Debe ese paciente monitorearse la glucosa en sangre, y si ya no encuentra los niveles de glucosa en sangre, tanto en ayunas como postprandiales, que le explicamos en la consulta, debe acudir inmediatamente para que valoremos y ver qué otra medida tomar. Si el paciente fuma, generalmente encontramos en la consulta pacientes fumadores, entonces este paciente tiene que evitar fumar o dejar de fumar, lo que yo indico, ya que fumar aumenta el riesgo de las complicaciones de la diabetes. Eso produce una reducción del flujo sanguíneo en piernas y pies, lo que puede provocar infecciones, úlceras que no cicatrizan, y el paciente va a llegar a una amputación. Y eso también conlleva que tenga un control más deficiente de glucosa en sangre, riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades oculares. Todo esto podemos prevenirlo al dejar el fumado. Si también presenta hipertensión arterial,
Este paciente tiene que también estarse controlando sus niveles de presión arterial en casa, mantener también su tensiómetro para medir. Si el chequeo tiene que hacerse de acuerdo a los lípidos, colesterol debe permanecer en los niveles más bajos posibles, ya que esto también daña los vasos sanguíneos. Un colesterol alto es preocupante porque generalmente se puede combinar junto con la diabetes y puede provocar un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular. Este paciente también debe asistir cada 3 meses a la consulta médica, hacerse su revisión médica anual, exámenes oculares rutinarios. Ahí se le hace también al paciente un plan alimenticio. No somos nutricionistas, pero sí lo guiamos en la alimentación balanceada y saludable que debe tener. Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentación es recomendable para este tipo de pacientes? Los pacientes deben de comer de todo, pero con medida. Si va a comer carbohidratos, la ración de carbohidratos debe ser poca. En su plato diario debe haber frutas, verduras, vegetales, proteínas, carne, pero todo con raciones pequeñas. Se recomienda que un paciente diabético puede comer 4 o 5 raciones en el día. Su desayuno, la merienda después del desayuno, o la merienda de la mañana, el almuerzo, una merienda en la tarde y su cena. Todo en pequeñas raciones y de acuerdo a lo que uno le va explicando, lo que debe reducir más, que son los carbohidratos y los azúcares. Se les recomienda también a los pacientes vacunarse. Es importante que los pacientes se vacunen contra la gripe, vacunas contra la neumonía, vacunas contra la hepatitis B. Debe hacerse también chequeos odontológicos. Debe cuidar sus dientes el paciente diabético porque tiene mayor predisposición a tener infecciones en las encías. Se le explica que se cepille los dientes por lo menos 2 veces al día, pero si no lo indicado es verdad, después de cada vez que coma. Por eso debe acudir también a las visitas odontológicas. Lo principal y no menos importante también, diario revisar sus pies. Los niveles altos de glucosa en la sangre reducen el flujo sanguíneo y dañan los nervios en los pies. Y si no se tratan, por ejemplo, al hacerse ellos mismos los pies, pueden hacerse cortes o ampollitas y puede esto provocar infecciones graves. La diabetes en sí misma produce daños en los nervios y esto puede producir dolor, hormigueo o la pérdida de la sensibilidad en los pies. Entonces lo que se recomienda a diario de lavar los pies con agua tibia. Hay que evitar remojar demasiado los pies porque esto también puede provocar sequedad en la piel. Hay que secarlos con cuidado y hay que secar especialmente entre los dedos para que ahí no haya ningún foco de infección. Hidratar los pies con una crema hidratante. Hay que revisar los pies diariamente a ver si tienen callosidades, ampollas, llagas, si se enrojecen. Y acudir al médico si ellos miran algo raro. Protección cardiovascular también se recomienda a estos pacientes diabéticos para que puedan tener una vida casi igual a la de una persona que no es diabética. Esto disminuye siempre los riesgos cardiovasculares. Otra recomendación, si bebe alcohol, generalmente yo les digo suspéndalo, elimínalo, pero hay unos que verdad no dejan por lo menos de tomarlo en ocasiones, entonces uno le dice hágalo con moderación. Para un paciente diabético que haya sido ya diagnosticado como diabético y no sigue todas estas recomendaciones, sobre todo evita con administrarse el medicamento debido, las posibilidades de vida se le acortan, doctora. La calidad de vida del paciente con todas las complicaciones que tiene, así es. Su calidad de vida es menor y menos si no cumple con las recomendaciones alimenticias, la alimentación saludable, la actividad física, y si no se educa a un paciente en la forma terapéutica que te escoja cuando se le da el diagnóstico, ya sea con un régimen de disciplina o medicamentos
pacientes orales, su calidad de vida está reducida.